¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mi nombre es Emérita Vega. Tengo 6 años de estar en la comunidad. Vengo a compartir con ustedes este programa, Historia de la Salvación. Pero primero vamos con una oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, llena esos vacíos que tenemos en nuestros corazones, y que en este momento lo que vayamos a hacer, todo sea para la gracia de Dios. Vamos con este programa maravilloso para todos ustedes, hablando la historia de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, hablándoles sobre Él. Cuando la Virgen María, siendo una niña muy inocente, muy joven, vino el ángel Gabriel, se le presentó y en ese momento la saludó con un saludo muy especial, como lo encontramos en Lucas, el saludo del ángel Gabriel a María. Ella se sorprendió, se perturbó porque decía que no era digna de ese saludo, porque ella sabía que venía de Dios. Vemos cuando el ángel le dijo a María: salve llena de gracia, el Señor es contigo. Ella le contestó: hágase en mí según su palabra. He aquí la esclava del Señor. Fue un momento decisivo, porque en ese momento fue que ella le dio el sí a Dios Padre para poder traer la salvación de la tierra, la salvación de todos nosotros, de la salvación de la humanidad. Como también sabemos que ella estaba esposada con un varón llamado José, de la casa de David. Ella en ese momento también, el ángel le dijo que la prima Isabel estaba embarazada, tenía 6 meses de embarazo. Ella de una vez salió corriendo, salió para donde Isabel a servir. Ella se fue. Cuando volvió, ya estaba en un estado avanzado de embarazo y se encontró con José para poder hablar, explicarle que ella estaba en embarazo. Pero José la rechazó en silencio para no divulgarla, para no ir a hacerla quedar mal, porque cuando eso entonces era algo terrible, las mujeres que salían embarazadas sin ser casadas. Cuando José en ese momento se quiso ir lejos de ella y tuvo un sueño. Dios le habló por medio de un ángel en el sueño, le dijo que no rechazara, que no despreciara a María, que ese hijo que iba a tener era hijo del Altísimo. En ese momento él se devolvió y buscó a María, la tomó como esposa, se la llevó a la casa. Ahí empezaron una vida como esposos, pero como ya sabemos que ninguno de los dos fueron tocados carnalmente, porque ambos estaban en una entrega total a Dios desde muy niños. Eso fue algo muy bonito, que ojalá la humanidad tuviéramos esa gracia de poder tener esa gracia, de poder tener esa castidad desde niños. Bueno, ahí también vemos la responsabilidad de José hacia María y hacia todas las correndillas que tuvo con María, porque
Ya vemos cuando María fue a tener el niño, se pasó el tiempo, ya se llegó el momento del parto. Había un censo donde José tuvo que llevar a María para censarse ellos dos, porque eso era una ley de ese entonces, y llegaron a Belén, donde iban a ser censados. En ese momento que ellos llegaron, buscaron posada, en ningún momento hubo la posada para ellos. Eh, bueno, por allá encontraron una cueva porque hubo alguien que les dijo que lo único que había era eso y ellos se fueron para allá. Se le llegó el momento del nacimiento del niño, pues lo único que habían eran unas pajas, unas humildes pajas en un pesebre donde solo habían animales, bueno, donde había solo malos olores. Ahí fue donde vino el nacimiento del niño a la creación. En ese momento la estrella de Belén enfocó a unos pastores que estaban en camino. Se dieron cuenta que ellos que había nacido, porque ellos eran reyes magos, que había nacido el Redentor, el Salvador del mundo. Ellos se fueron a ver a donde la estrella los guiaba, pero primero pasaron por donde Herodes, que era el malo, que era el que perseguía matar, el que lo iba a reemplazar a él, supuestamente era el que, bueno, entonces los reyes pasaron, Herodes le dijo a ellos que fueran y lo vieran y luego fueran donde él otra vez para poder ir él a adorarlo también, pero los reyes llegaron a donde estaba el niño, lo adoraron, le llevaron el presente que le llevaban y que era incienso, mirla y oro. Y ellos no volvieron a pasar por Herodes, dieron otra vuelta que de pronto muchos más días de camino, mucho más cansancio, pero ellos lo hacían por el amor al rey, por amor a Dios, por amor a Jesús, por ese amor que ellos ya habían conocido en el momento que llegaron a la oración, a ver ese niño y sabían que era la salvación del mundo. Entonces ellos fueron muy estrictos en no ir a donde Herodes, sino buscar otro nuevo camino. De ahí también vemos que la Virgen María tuvo el niño y de una vez tuvieron que salir de ahí porque el ángel también le dijo a José, huya de ahí porque Herodes va a buscar el niño. Tuvieron que huir, como ya sabemos, los que sabemos la historia de que tuvieron que huir con ese bebé recién nacido, muchas horas de camino, cansancio, con hambre. José fue un hombre muy total, entrega total, porque él sabía lo que él estaba guiando, que era la madre de Dios y que era el Redentor, esa responsabilidad tan grande que él tenía. Se fueron, huyeron a otra ciudad, a otro país, a otra ciudad, a Egipto, donde allá duraron hasta cierto tiempo. Cuando ya Herodes murió, ellos quisieron, ya el ángel les dijo, pueden volver porque ya Herodes murió. Entonces José sí volvió, pero no llegó allá porque él sabía que el que estaba gobernando en ese entonces era el hermano del rey Herodes. Fueron a otra parte, a otro pueblo. Allá duraron hasta que el niño también llegó a cierto tiempo de edad y ahí fue donde ya el niño vemos que él llegó a una edad de 12 años, como de costumbre en Jerusalén. Todos los años en la fiesta, los judíos celebraban una fiesta o celebran una fiesta, no sé todavía, todos los años ir al templo. Cuando fue María y José y llevaron el niño. Tenemos que tener en cuenta que cuando eso los hombres iban aparte y las mujeres aparte. Duraron los días de la fiesta y se devolvieron.
cada uno, o sea, los hombres en un grupo aparte, las mujeres en un grupo aparte. Cuando María se dio cuenta que ella no llevaba el niño, pero al igual pensó que José lo llevaba. José pensó lo mismo. Cuando ya iban caminando, duraron 3 días, se encontraron los grupos de mujeres y hombres y ahí fue donde se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos, ni con María, ni con José. En ese momento fue tan grande la preocupación de ellos y de todos aquellos familiares que iban con José y María, se devolvieron para el templo a buscar a Jesús, se devolvieron. Cuando llegaron, encontraron al niño en medio de los doctores, enseñándolos. Él escuchaba lo que ellos hablaban, ellos le hacían preguntas, porque los doctores del templo de la ley estaban admirados de escucharles las respuestas que él les daba. Cuando llegó María y José, María le dijo: hijo, ¿por qué nos ha hecho esto? Él le respondió: ¿al caso no sabe que tengo que estar en la casa de mi padre? Jesús, por obediencia, se fue con ellos, por obediencia al papá y a la mamá, se fueron. Fue un momento de un susto impresionante de José y de María, pero tuvieron también ese gozo cuando lo encontraron predicando. Cuando él les dijo eso, yo creo que la Virgen María pasó ya del susto a la alegría de ver que el hijo ya estaba en una etapa inicial, en una etapa muy bonita hacia el público, hacia los demás. Luego nos encontramos cuando Jesús ya había crecido tanto personalmente como espiritualmente, porque ya era un hombre ya grande. Cuando vemos que estaba en el bautismo, fue un momento también muy especial, porque ahí lo bautizaba era el primo, Juan. En ese momento del bautismo vemos que Dios Padre se complacía en él y le dijo: este es mi hijo amado en el que tengo mis complacencias. Vemos una parte tan especial en ese momento. Jesús no tenía la necesidad del bautizo, pero él, para dejarnos ese ejemplo, para darnos ese regalo de él, de Dios, pues nos lo dejó. Ahí entendemos que el Espíritu Santo es el que nos bautiza. En ese momento es el Espíritu Santo, porque en ese momento bajó el Espíritu Santo, se posó sobre Jesús. Igualmente, cuando nosotros somos bautizados, baja el Espíritu Santo y confirmamos ser esos hijos de Dios. También vemos cuando Juan vio venir a Jesús, estaba con los apóstoles, Juan estaba con los apóstoles, y él le dijo a ellos: ese que viene allá es mucho más grande que yo. Yo no merezco ni amarrarle las sandalias de los pies. O sea, él sabía quién era Jesús. Tenía el pleno conocimiento que era el Hijo de Dios. Aparte que eran primos, pero él tenía pues una vida pública. Pero Juan era como el que iba abriendo ese camino para que Jesús pasara en esa conversión, en esa prédica a todos aquellos que fueron los apóstoles, fueron esos hombres que siguieron a Jesús. Después del bautizo de Jesús, vemos que muchos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. En ese momento que ya habían muchos más discípulos, Jesús empezó a escoger los apóstoles. ¿Qué son estos? Son los siguientes. El primer lugar, Simón, que por sobrenombre le puso Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano,
Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Esos fueron los 12 apóstoles en ese momento. Vemos que Jesús, entre los 12 apóstoles, escogió a Simón, a quien lo llamó Pedro, y le dijo: tú eres Pedro, y edificará mi iglesia. En ese momento Pedro fue la cabeza de la iglesia, lo dejó como encargado de la iglesia. Lo encontramos en Mateo 16, 18. Después del bautizo de Jesús, vemos que muchos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. En ese momento que ya habían muchos más discípulos, Jesús empezó a escoger los apóstoles. ¿Qué son estos? Son los siguientes. El primer lugar, Simón, que por sobrenombre le puso Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Esos fueron los 12 apóstoles en ese momento. Luego vemos la invitación de aquel hombre que invitó a Jesús a unas bodas, que son las bodas de Caná, cuando vemos que fue con la Virgen María, que fue con María y fue con los 12 apóstoles. Ahí vemos la gracia del primer milagro, porque fue cuando se acabó el vino, la Virgen María intervino para que pues él podía hacer el milagro, pero él decía que todavía no era el tiempo. En obediencia a la mamá, lo hizo. ¿Qué le dijo la Virgen María? Hagan lo que él les diga. Fue algo muy bonito porque entendemos que debemos de seguir esa enseñanza de la Virgen María. Siempre tener en cuenta que ella nos está llevando al caminar con Jesús, al corazón de Jesús siempre. Vemos también cuando él empezó la vida de la conversión. Empezó a enseñar, empezó a hacerse más público, a buscar más gente, a sanar. De pronto ya empezó a hacer más milagros y empezó esa vida pública que tanto esperábamos. Muchas personas en ese entonces habían esperado para mucha sanación. Él empezó a buscar la conversión de cada uno de esas personas que tanto lo necesitaban, de esas personas sedientas. Hizo muchas curaciones, sacó muchos demonios, fue totalmente una entrega total a la humanidad, que fue cuando mucha gente empezó a seguirlo, mucha gente por los milagros que él hacía, tuvo la conversión, por la sanación que la gente obtenía, lo seguían a él, hombres y mujeres, todo el mundo lo seguía a él. Fue una vida pública muy dura, pero a la vez fue, para él, se complacía de ver que cada día había mucha gente más convencida de lo que él estaba haciendo y de lo que sabía que eso era lo que él venía a hacer, a sanar, a salvar almas y a enseñarnos esa conversión, a enseñarnos esa palabra. Vemos también en el momento de la transfiguración. La transfiguración, fue el momento muy especial para los apóstoles que estaban con él, que yo me imagino que quedaron, mejor dicho,
sin palabras porque fue un momento cuando se transformó Jesús. Solamente su rostro, su ropa, todos le brillaba como un sol. Cuando los apóstoles vieron que él estaba con Elías y con Moisés, fue algo maravilloso. Quedaron totalmente admirados y pues también vemos cuando el apóstol le dijo, hago 3 chozas, hago 3 tiendas, una para Elías, una para usted, que era para Jesús. Bueno, después de la transfiguración de Jesús, pues los apóstoles que estaban con él tomaron ese momento como para seguirlo. Fue un momento de más fuerza espiritual, de más amor hacia lo que hacía Jesús. Ahí vemos que lo acompañaban en todos los sermones, en los sermones de la montaña. Siempre estaban ellos tres con Jesús. Vemos que cuando fueron las multiplicaciones, ellos estaban ahí. Cuando la multiplicación de los panes, de los peces, hubo un momento en que estaba tanta gente al pie de Jesús y él sintió lástima con ellos de ver que había mucha gente, hombres, mujeres y niños, pero él sabía que que había necesidad de sanación, de mucha sanación a todos aquellos que lo seguían, pero igual manera ellos no habían comido. No habían comido y no tenían que comer. Cuando él pregunta, que le dijo a los apóstoles, denles de comer, y ellos pues se miraron y dijeron, pero no tenemos, en el momento no hay comida, no hay plata para ir al pueblo a buscar para tanta gente. Pero entonces cuando él les dijo que cuántos peces habían y cuántos panes habían, en ese momento hubo alguien que les dijo, hay 3 panes, hay 5 peces, y ahí fue la multiplicación de panes y peces para darle de comer a todas aquellas personas que lo seguían a él. Y lo seguían porque estaban sedientos de la palabra, sedientos del amor de Dios, y pues en ese momento fue maravilloso para todos ellos. También en ese momento vino cuando la resurrección de todos aquellos que eran esos amigos de él. Cuando la resurrección de la hija de Jairo fue un momento especial, como ustedes saben, como sabemos que era una niña, la mamá estaba demasiado adolorida por la muerte de su hija y él llegó, les dijo de una manera muy especial que ella no estaba muerta. Bueno, ahí vemos la resurrección, ese fue de amor, una resurrección que él lo permitió. Vemos también al hijo de la viuda, a Naín. También fue un acto de amor hacia esa mujer que él tuvo, porque pues cuando eso, quedar una mujer sola era muy dura, era muy difícil. Bueno, ahí tuvo compasión con ella y con él. Cuando también vemos la resurrección de Lázaro, ese amigo de él, que vemos que él lloró por Lázaro, fue también pues algo que las hermanas, sabemos que María y Marta, había una que confiaba mucho en él, había otra que pues no, pues eso como también nos pasa muchas veces a nosotros. Habemos a unos que confiamos más en Jesús, otros que no. Muchas veces por estar metidos como en los destinos, en los trabajos, en las cosas del mundo, dejamos esa parte tan especial que es la oración, que es llevar una vida en santidad con Jesús. Eso lo vemos en Marta y en María, en la resurrección de Lázaro. Igual manera,
vemos también cuando Jesús ya empezó, pues ya era totalmente pública la vida de él, ya fue cuando andaba mucha más gente, muchos más apóstoles, pero había mucha más persecución de los judíos. A Jesús lo perseguían y ellos iban a las aldeas a donde él estaba predicando, a las predicaciones de Jesús, pero de pronto no iban a escucharlo a él. Iban a escucharlo para verle una caída a Jesús para poderlo atrapar. Fue una persecución desde, mejor dicho, desde antes de nacer hasta la final. En ese momento ellos buscaban la manera más fácil o la caída más fácil para agarrarlo, pero igualmente pues él muchas veces les andaba tan duro, fue con una sinceridad a todos ellos, a los que, a los fariseos, a todos los que veíamos que cuando leemos, escuchamos los evangelios, vemos que él les andaba duro en la predicación y eso más los llenaba a ellos de soberbia porque ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre siendo un hombre pues como tan humilde, tan pobre, viene a darnos tan duro a nosotros si nosotros somos los que mandamos, somos los que, bueno, como ellos se sentían los escogidos, entonces trataban de perseguirlo y de humillarlo de esa manera. Ahí empezamos a ver cuando empezaron la persecución muy fuerte a Jesús, ya fue una vida que se le estaba llegando el momento, se estaba llegando el momento ya de la vida en la tierra a Jesús. Vemos que lo perseguían por todas partes, buscándole la caída, buscándole ese momento para atraparlo, pero él siempre estaba con esa firmeza de que les decía la verdad. Cuando, cuando Jesús llegó al momento de la última cena, vemos ese amor especial para todos, porque fue cuando, mejor dicho, se entregó de todo corazón a nosotros, dejándonos el cuerpo y la sangre de Él en ese momento, porque ese fue el momento en que Él nos dejó esa presentación, ese amor en ese momento de la repartición de la última cena. Cuando vemos que en ese momento él pensó en el amor, con amor a los apóstoles, le lavó los pies, vemos ese gesto de amor, de humildad, se agachó, se arrodilló, le lavó los pies a cada uno de ellos, pues muchos no lo podían creer, no se sentían dignos ninguno de que él hiciera eso, pero él les dijo, tengo que hacerlo. Cuando Jesús llegó a lavarle los pies a Pedro, Pedro no se quería dejar lavar los pies. Él decía que no era digno de que Jesús le lavara los pies. Entonces Jesús le dijo, si no se deja lavar los pies, no es de los míos. En ese momento Pedro le dijo, entonces lávame las manos y lávame la cabeza. Jesús le dijo, si el cuerpo está limpio, solo necesita lavarse los pies. Partió el pan y lo mojó en el vino. Cuando él él lo partió y se lo dio a Judas. En el momento que le dio el pan a Judas, Jesús le dijo, el que come conmigo se ha vuelto contra mí. En ese momento que Judas recibió el pan, entró el demonio en él, en Judas. Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo ya. En ese momento salió Judas, se fue y él quedó con los apóstoles.
vino el momento en que Pedro le dijo, yo nunca lo voy a abandonar, nunca lo voy a dejar solo. Jesús, porque él ya estaba como dándose cuenta de lo que estaba pasando en ese momento y de ver había, que Judas se había ido, llegó y le dijo, Jesús le dijo a Pedro, esta noche antes de que cante el gallo me negará 3 veces. Pues Pedro se puso muy triste y en ese momento salieron al Getsemaní a orar. Estaba orando con los... Jesús le dice a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? En ese momento hubo una pelea, los que venían a buscar a Jesús con los apóstoles, y Pedro cortó una oreja a uno de los que estaban ahí. Jesús le dijo, al que hierro mata, a hierro muere. Cogió la orejita y se la colocó otra vez, se la pegó a ese muchacho. Luego se llevaron a Jesús hacia Pilatos. Se lo llevaron y viendo fue cuando Pedro iba lejos, lo reconocieron a Pedro que era uno de los que andaba con Jesús y le dijeron, ¿usted es uno de los que anda con Jesús? Entonces él dijo, no, no lo conozco. Cuando él lo negó, fue la primera vez que lo negó. Luego más adelante lo volvió a negar. Así hasta que se cumplieron las 3 veces. Antes de que él lo negara la tercera vez, escuchó el canto del gallo. Y ahí fue donde Pedro cayó llorando en desesperación y se fue a buscar a los otros apóstoles y a la Virgen María. En ese momento fue un momento que vemos cómo la Virgen María tuvo compasión con Pedro y bueno, ahí fue un momento de amor. Luego Jesús es llevado donde Herodes. Herodes le decía que no encontraba, pues lo quería juzgar, lo quería crucificar, pero a veces él decía que no y lo mandó donde Pilatos. Pilatos, pues como también se lavó las manos porque él no quería hacerse cargo de esa muerte, se lavó las manos y le dijo que lo azotaran hasta cierto punto, pero no para matarlo, porque él sentía que era un hombre justo, pero los que empezaron a azotarlo fue totalmente azotes, que fue demasiado lo que le dieron azotes. Ese fue en el momento de la flagelación. Fue en el momento donde lo coronaron le pusieron la corona de espinas, le colocaron una vara en la mano, le decían que era el rey de los judíos, se burlaban de él, lo escupían. Fue un momento doloroso para Jesús, un momento humillante, un momento pero él tuvo todo el amor para dejarse hacer todas esas cosas porque todo lo iba haciendo por nosotros, por todo el mundo. Jesús fue llevado al Calvario. En ese momento que iba al Calvario, fue cuando llevaba la cruz, iba con la cruz a cuestas. Viendo en el camino se encontró con un cirineo que lo obligaron a llevar la cruz. Lo llevaron a llevar la cruz, el cirineo no quería, pero igual lo obligaron. Lo llevó un poquito, volvió y lo cargó. Yendo el camino se encontró con María, se tuvieron una mirada profunda entre ellos dos. Luego se encontró con las mujeres que lo lloraban. Él le dijo que no lloraran por él, que lloraran por ellas mismas y por sus hijos. Más adelante en ese caminar se encontró con la Verónica, que le fue a dar agua, no lo dejaron, pero ella llevaba un paño,
le fue a secar el sudor del rostro a Jesús y le quedó el rostro de Jesús marcado en el paño. Ya llegando a la cruz, ya fue cuando lo crucificaron, que fue un momento que fue cuando se veía que siempre estaba María y siempre aquellas mujeres que lo acompañaban, nunca lo dejaron solo, todas ellas iban al acompañamiento. Llegó el momento de la crucificación, cuando estaba ya en la cruz, Juan nunca lo dejó solo, María nunca lo dejó solo, la mamá, y María Magdalena tampoco. En ese momento que lo crucificaron hubo un temblor muy fuerte, duró 3 horas en la cruz hasta las horas de las 3 de la tarde, de las 12 a las 3 de la tarde. En el momento en que ya eran las 3 de la tarde, que ya Jesús murió, fue cuando le clavaron la espada porque creían que no había muerto, le colocaron la espada, le atravesaron la espada en el corazón para saber que sí había muerto, y ya se dieron cuenta, vino un temblor muy fuerte, en ese momento fue muy bonito porque hubo mucha conversión. El soldado que estaba al pie de ellos, que estaba ahí cuidándolo, hubo la conversión de ese muchacho porque él dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. En ese momento, mucha gente que le gritaban, crucifíquelo, tuvieron la conversión ahí en ese momento, porque lloraban y se daban golpes de pecho al saber que había muerto el que muchos milagros le habían hecho, pero en el momento muchas veces lo negaron, le decían crucifique. Lo bajaron de la cruz, dándole cuenta que Jesús ya había muerto. José de Arimatea fue donde Pilatos a pedir permiso para bajar el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo bajó, se lo entregó a María, su madre, y a Juan. Y María lo llevaron a un sepulcro, lo llevaron a enterrarlo a un sepulcro donde nunca había sido usado, y lo dejaron ya enterradito en el sepulcro. Como todos sabemos, lo de la resurrección es un momento también, pero lo veremos en el próximo programa. Vamos a hacer una oración para finalizar este bello programa. Lo vamos a finalizar con una oración, dándole gracias a Dios y diciéndole a la Virgen María que todo aquel que lo oiga pues tenga esa conversión que de pronto nos falta a muchos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por darnos estos momentos que nos ha puesto estas palabras en la boca, en el corazón. Gracias, Señor Jesús, porque cada esfuerzo que hagamos para poder llegar en una evangelización en el corazón de las demás personas, pues que es el Espíritu Santo de Jesús y en María los que están ahí con nosotros, porque nosotros solos no somos capaces de hacer nada. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lo invitamos al próximo programa a seguir viendo el programa de la historia de la salvación.